Y tiene la palabra el señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Y de nuevo, buenas tardes. Empezaré por responder, evidentemente, a todos y cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios y empezaré por el jefe de la oposición y presidente del Grupo Parlamentario Popular, ¿no? Yo no sé, señor Feijóo, por qué y para qué, ¿no? Exige usted explicaciones del apagón si parece que ya tiene todas las respuestas, ¿no? Ya sabe lo que ocurrió, por qué ocurrió, cómo resolverlo. De hecho, ha venido aquí y, como si fuera un visionario, parece que la solución al problema no lo diseñó hoy, sino que lo diseñó en el año 2022, cuando nos envió ese plan energético que ha mostrado hoy en la tribuna, ¿no? Lástima que olvidara el señor Feijóo, ¿no? Porque evidentemente sí nos tomamos la molestia de leer lo que proponía, como no puede ser de otra manera, el principal partido de la oposición. Lástima que el señor Feijóo pues se olvidara que ese plan no es más que un corta y pega de un plan de ahorro presentado meses antes por la Xunta de Galicia. Usted se limitó a cambiar el logotipo del Xacobeo 21, señor Feijóo, por el logotipo del Partido Popular Nacional. Ese es el rigor y la calidad de su política energética. Una oposición al nivel del Rincón del Vago. Por cierto, que en ese plan, y leo textualmente, usted decía que las energías renovables deben ser activadas a plena potencia. A plena potencia. Porque son una parte importante de la solución de la crisis. Y cierro comillas. ¿Y sabe qué decía usted en la carta que adjuntaba el informe? Ese que también me ha, enseñado. Usted decía que su gran preocupación era el precio de la energía y nos acusaba de no actuar. Pues bien, señor Feijóo, el precio de la luz en septiembre de 2022, cuando él presentó esa propuesta al Gobierno de España, era de 216 euros el megavatio hora. Este mes de mayo, está siendo de 35 euros. Yo entiendo que usted no tiene equipo, que el señor Tellado aún está tratando de entender la diferencia entre el vatio y el voltio. Entiendo que por eso tiene usted que sacar información de determinados periódicos digitales, pero hágame caso, no haga ni crea todo lo que lee en ellos. Sobre los 11 avisos de inestabilidad de la red que usted ha mencionado, pues evidentemente no son tal cosa, señoría. Son o reportes de incidencias habituales en el sistema o de informes de largo plazo que de hecho confirman lo que he dicho antes y lo que dije en mi intervención, que las energías renovables son necesarias, que son imperiosamente necesarias y que hay que invertir en la infraestructura para su integración, que es exactamente lo que ha hecho el Gobierno de España, tanto en la planificación 2021-2025 como también en la planificación 2026-2030. Por tanto, señor Feijóo, yo le pregunto, si usted da crédito a estos avisos, ¿en base a qué vamos a poder tener un debate racional, razonable, donde el Gobierno de España pueda tener en cuenta las propuestas que su Gobierno lógicamente pueda hacer? Si realmente cree que había tantas alertas graves hechas por organismos públicos, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué solo las menciona ahora? Usted lleva 3 años siendo el jefe de la oposición y no le hemos escuchado hablar jamás sobre este asunto. Ha dicho usted textualmente que España tuvo que mendigar, utilizó el verbo mendigar energía nuclear a Francia. Esa afirmación ya de por sí demuestra que usted no sabe nada sobre cómo funciona el sistema eléctrico, señor Feijóo, por 2 motivos. El primero de ellos, porque España no mendiga nada a nadie. España colabora con sus países vecinos. Como pide la Unión Europea.
Los del aislacionismo son ustedes y sus socios de Vox. Nosotros creemos en un sistema europeo eléctrico. Segunda consideración. Si para usted las 11 horas en las que Francia recibió electricidad España recibió electricidad de Francia, son la prueba definitiva de que se necesitan nucleares en España, entonces, ¿qué prueban los más de 280 días en los que España estuvo enviando a Francia electricidad en 2022 para compensar el parón de las centrales nucleares? Le digo más. ¿Qué demuestra el hecho de que incluso el día 28 de abril, es decir, el día del apagón, y a pesar del apagón, España exportara el doble de electricidad a Francia de lo que importó? ¿Qué demuestra? 25.700 megavatios enviados antes del corte de suministro, de las 12:33. Y 12.700 megavatios traídos cuando hubo que reenergizar nuestra red. Yo creo que esto no es efectivamente el planteamiento que usted hace. Aquí lo único que fallan son sus argumentos, señoría. Dígale, en fin, a sus asesores que se estudien mejor los temas, porque al final, pues en fin, queda como queda. El otro día me llamó mucho la atención, señor Feijóo, porque veía un acto de su partido con un lema que ponía: han pasado del política para adultos a la política que sirve. Me pareció interesante. Lo que pasa es que tras escuchar su intervención y recordar su historial de votaciones en este Parlamento, vamos a tener una mañana mismo sobre los aranceles. Decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Patxi López, que este gobierno efectivamente se ha anticipado a algunas de estas crisis. Bueno, hemos sido el primer gobierno en Europa en plantear un plan de respuesta a la crisis arancelaria provocada unilateralmente por los amigos de Abascal. Y el señor Feijóo va a decir que vota en contra. O sea, que no apoya al sector agrícola, que no apoya a los pequeños y medianos empresarios de este país, que van a sufrir las consecuencias de unos aranceles que no hemos buscado. En todo caso, tras escuchar su intervención y recordar su historial, la pregunta que yo creo que legítimamente nos podemos hacer todos es: ¿para qué sirve su política? Y sobre todo, ¿a quién sirve su política? Porque escuchándole, hoy reflexionaba sobre ello y creo, ¿no?, que su política en efecto sirve para algunas cosas, pero no para las que España necesita. Le voy a poner 3 ejemplos. En primer lugar, su política no sirve para animar ni para unir a la ciudadanía. No sirve. Todo lo contrario. Sirve para sembrar zozobra y desafección entre la ciudadanía ante sus instituciones públicas. Lleva usted amenazando con que España estaba a las puertas de la recesión económica. Y en 2024 crecimos más del 3%, y en 2025 vamos a crecer por encima del 2,5%, y en 2026 también. Dijeron que la reforma laboral iba a destruir empleo y casi 22 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social cotizando y trabajando. Lo nunca visto. Dijeron que la solución ibérica era un timo y resultó que ha sido una de las mejores formas reconocidas dentro y fuera de España para ahorrar 5.000 millones de euros de la factura de la luz a los contribuyentes del país. Dijeron que nuestro estado del bienestar iba a colapsar como consecuencia de las políticas sociales que estamos poniendo en marcha desde el gobierno de coalición progresista, y resulta que estamos por debajo del 3% en déficit público, y la previsión es que vamos a acabar la legislatura en 2027 por debajo del 100% de deuda pública en relación con el Producto Interior Bruto. Llevan ustedes años, los 3 años que lleva, a ver si hay un resquicio para aprovechar cualquier ocasión, cada coyuntura, para generar sensación de caos. Y lo hace no porque crea que la verdad es lo que ha dicho desde esta tribuna. Tampoco lo hace porque piense que, en fin, que una crítica constructiva nos pudiera ayudar como país, no al Gobierno de España, sino como país. Que, por cierto, siempre va a ser bienvenida, una crítica y una oposición constructiva. Lo hace simple y llanamente porque no soporta que España avance y que estemos uno a uno desmontando todos los viejos dogmas del neoliberalismo que usted defiende y que también defiende la ultraderecha de este país. Lo estamos demostrando con hechos, no solamente de palabras, señorías, que se puede crecer al mismo tiempo que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. En su intervención, en la intervención del señor Abascal, es que no se menciona en absoluto la emergencia climática. Estamos demostrando que gracias a las energías renovables podemos bajar la factura de la luz a los hogares, a las empresas, que podemos reindustrializar y también garantizar la cohesión territorial de todas y cada una de las autonomías de nuestro país,
que España puede crear empleo y mejorar las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores, como decía antes el portavoz Patxi López, y que España, por supuesto, puede reforzar lo público y reducir la deuda pública y déficit público. Yo entiendo que les moleste, pero el éxito del modelo español es la viva prueba del fracaso del dogmatismo neoliberal que ustedes y la ultraderecha defienden desde hace ya muchos años. No por el interés general, desde luego que no, sino porque al final, como le he dicho en mi primera intervención, ustedes son portavoces de una serie de intereses económicos lejanos a los de la mayoría social. Y como no pueden soportarlo, pues ustedes siempre lo apuestan todo en contra del Gobierno. Llegan hasta incluso el absurdo de reprochar a este Gobierno que cumplamos con el presupuesto en defensa del 2% en relación con el Producto Interior Bruto, cuando fueron ustedes en 2014 quienes pidieron que se cumpliera ese acuerdo y dejaron en 2018 en el 0,9% del Producto Interior Bruto el gasto en defensa. En fin, como siempre, a la contra, especialmente en momentos difíciles. Llevamos unos cuantos, desde la pandemia hasta esta cuestión. Esta última semana, por cierto, lo ha vuelto a hacer. Usted me ha reprochado también de manera sesgada a algunos de los portavoces del Gobierno y del Grupo Parlamentario Socialista lo que se pusieron en redes sociales el día 28 de abril y el día 29 de abril. Pero vayamos a usted, señor Feijóo. ¿Usted qué dijo y qué escribió a las 21:30 horas del lunes 28 de abril, es decir, cuando ya estábamos reenergizando y también recuperando y reponiendo la energía en nuestro país? Se estaba enfrentando a un apagón inédito España y usted escribió en redes sociales que para garantizar la seguridad durante la noche había que movilizar a las Fuerzas Armadas. En lugar de llamar a la calma, en lugar de apelar al civismo de la población, en lugar de reconocer el valor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, usted se dedica a instigar el miedo, a alimentar la expectación de una noche distópica, con disturbios, con incendios, con soldados patrullando por las calles, en fin, como un apocalipsis zombie. Pretendía con ello, señoría, dañar al Ejecutivo, pero en realidad usted dañó a la gente, porque mucha gente también cree en lo que dice el Partido Popular, y usted lo que hizo fue que pasaran noches asustados por nada y para nada. 3 días después, señorías de la bancada del Partido Popular, usted, señor Feijóo, volvió a las andadas. Se plantó delante de varios primeros ministros y presidentes y jefes del Estado de la Unión Europea, miembros de su partido, del Partido Popular Europeo, y les dijo nada más y nada menos que España no es un país fiable. Que España no es un país fiable. Y lo dijo después de que nuestra ciudadanía y nuestras instituciones gestionaran de manera modélica una crisis eléctrica sin precedentes. Y lo dijo además en Valencia, al lado del presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Mazón. Permítame un consejo, señoría. Uno no es, en fin, un profeta en su tierra, pero a base de anunciar apocalipsis que nunca llegan, usted no llegará a ser presidente del Gobierno. Seguro, seguirá usted sin serlo, y no porque no quiera, sino porque no sabe. En fin, pensábamos que la cosa había terminado ahí, pero antes de ayer usted volvió a ver la oportunidad, el resquicio de agitar la bandera del caos cuando se produjeron los cortes ferroviarios en Andalucía. Y no lo dudó un instante. En lugar de condenar el hecho criminal, en lugar de pedir calma, sosiego, confianza a los ciudadanos, a los usuarios, en este caso afectados, usted se dedicó a echar más leña al fuego, a descartar cualquier hipótesis sin tener ninguna prueba y a poner en solfa el trabajo de los servidores públicos. El Gobierno, señoría, evidentemente lamenta profundamente la incidencia ferroviaria del lunes. Hubo miles de viajeros y viajeras afectados. Es un problema grave que no puede volver a ocurrir. Nadie cuestiona eso. La pregunta es, ¿qué aporta usted en esta clase de circunstancias? ¿Qué aporta el Partido Popular? Porque cada vez que hay una crisis, usted no ayuda a gestionarla, al contrario, trata de amplificarla.
Cuando el país necesita más que nunca una oposición de Estado, usted se empeña en continuar con la oposición destructiva que le caracteriza. Siempre se suma al problema, nunca la solución. Y todo ello, además, sencillamente porque no pueden soportar que España avance con políticas progresistas poniendo en evidencia lo injusto y lo caduco e ineficaces de sus dogmas neoliberales. Y además lo hace, y esto es lo grave, engañando a la gente. Fíjense, en la noche del 5 de mayo, usted tuiteó que España volvería a funcionar cuando el PP gobierne. Pero vamos a ver, señor Feijóo, si el gobierno de coalición progresista ha invertido un 72% más en el sistema ferroviario de lo que invirtió su partido cuando estaba en el gobierno. Si solo en el año 2024 hemos ejecutado obras por valor de 5.600 millones de euros, 2 veces más que la media desde más de lo que dejaron en 2017, ¿no? 2 veces y media, perdón, más de lo que dejaron en 2017, quiero ser exacto. Y hemos hecho la mayor compra de trenes de nuestra historia, por valor de 5.500 millones de euros. En fin, el transporte ferroviario de España es uno de los mejores de Europa, y esto no lo digo yo. Lo dice la Federación Europea del Transporte. ¿Tiene cosas que mejorar? ¿Desafíos pendientes, sobre todo con consecuencia de la prolongación y extensión que hemos hecho inédita durante estos 7 años de la alta velocidad? Sin duda alguna. Pero no pretenda que nadie piense que va a ser usted quien los solvente. A este Gobierno nos ha tocado gestionar crisis diversas, muy complejas. Antes se han relatado. Pero creo, sinceramente, señoría, con los errores que hayamos podido cometer, y siempre estamos dispuestos a aprender, que hemos trabajado de manera eficaz y equitativa. Ahí están los datos socioeconómicos después de la pandemia y también de la guerra de Ucrania y su traslación a los bolsillos vía factura de la luz de la clase media trabajadora de nuestro país. Y lo hemos tratado de hacer también de manera dialogante, porque somos un gobierno de coalición en minoría parlamentaria y además por convicción y sin duda alguna con absoluta transparencia. Con otras instituciones hemos colaborado en favor de la cogobernanza y también, lógicamente, con los grupos parlamentarios. Ayudándonos siempre en lo mismo, señorías, en el conocimiento técnico, en la ciencia, que tiene mucho que aportar, protegiendo siempre a las clases medias y trabajadoras y usando, lógicamente, todos los recursos del Estado para lograr una pronta recuperación. Y creo, de verdad, que los resultados han sido siempre positivos, aunque, por supuesto, estamos para aprender y para mejorar. Pero, como decía antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lo que no vamos a aceptar es las lecciones de un partido a la hora de gestionar crisis como la del Partido Popular. No vamos a admitir lecciones del partido del Prestige, del Jack 42, del 11M, del accidente del metro de Valencia, de los incendios de Galicia, del partido del que se iban a morir igual en nuestras residencias de mayores de Madrid. No. Nosotros no vamos a aceptar lecciones del partido del Ventorro, que 6 meses después siguen sin asumir su responsabilidad y cambia de versión cada vez que le preguntan. Mire, ustedes siempre gestionan las crisis en 3 fases, mejor dicho. Primera, niegan el problema, lo ha dicho antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, son unos hilillos de plastilina. Segunda fase, elusión de responsabilidades. Se marchan a cazar a Toledo mientras un petrolero cargado de chapapotes se hundía en las costas gallegas, o a comer al Ventorro mientras se inundaba Valencia. Y si les piden explicaciones, ustedes escurren el bulto y culpan a otro. Por supuesto, a ETA. Por supuesto, al trabajador que pilota el barco, el tren, el avión. Sin duda alguna, vicepresidenta tercera, a la EMET. Y, por supuesto, ya uniéndose al partido del señor Abascal, a la Agenda 2030. Y finalmente, junto con estas 2 fases, la tercera, la mentira. Mienten descaradamente, ocultan información a la opinión pública, manipulan las pruebas, falsean informes técnicos, se inventan conversaciones que dudamos que existieran. Esto no ha ocurrido hace 5 años, ha ocurrido hace pocos meses, señor Feijóo. Suba aquí y diga si de verdad el 30 de octubre, cuando usted estuvo en Valencia y afirmó que había estado en contacto permanente con el presidente de la Generalitat Valenciana, con el señor Mazón, durante el Día de la Dana, y que sabía perfectamente, porque estaba informado, lo que había ocurrido, ¿cómo es posible que cuando entregó el registro de llamadas el señor Mazón no hubiera ninguna llamada con usted?
No hace falta que me responda, que yo creo que ya todos lo hemos pillado. Señoría, está constantemente faltando a la verdad para generar zozobra. Zozobra entre los españoles. Dicen que somos una dictadura. Somos una dictadura. Lo dice el señor Abascal también, el demócrata Abascal. Claro, dice, somos una dictadura mientras los rankings internacionales sitúan a España como una de las democracias plenas del mundo. Dicen que nuestro patrón de crecimiento tiene los pies de barro y el semanario The Economist, que en fin, que no es nada sospechoso de comunista, considera a España la mejor economía del mundo en el año 2024. Su portavoz, señor Feijóo, la señora Gamarra, dijo hace unos días textualmente lo siguiente: este gobierno, por supuesto el malvado Sánchez, esto lo añado yo, pero bueno, imagino que la elipsis, y cito textualmente, es el gobierno que más daño ha hecho a la libertad de prensa desde 1978. O sea, bastante, ¿eh? Desde 1978. Y lo dice exactamente el mismo día que una prestigiosa asociación, Reporteros Sin Fronteras, publica su informe anual y dice que España tiene la mejor puntuación de la historia en relación con la libertad de prensa. Es que, de verdad, es que no hay por dónde cogerle. Es que no hay por dónde cogerle. Nos sitúa 8 puestos por delante en el ranking global de donde estaba en 2018 cuando gobernaba el Partido Popular. Ahora dicen que el Ejecutivo oculta las razones del apagón. Ocultamos las razones del apagón. Como Abascal dice que como hicimos con China y el virus. Que no estamos vigilando las vías del AVE, cuando en realidad es que desde que gobernamos la inversión en seguridad ferroviaria ha aumentado un 20% y que hay 17.200 policías y guardias civiles más que cuando ustedes gobernaban el país. Pues claro que hay que mejorar. Por supuesto que tenemos que mejorar, señoría. Nosotros estamos dispuestos a mejorar, lo saben bien los ministros y ministras, yo el primero, pero no solamente el Gobierno tiene que mejorar. Yo creo que también, y se lo digo con absoluta franqueza y en fin, total cordialidad, creo que sería bueno que mejorara también la oposición. De verdad. Porque no resulta creíble que todo esté mal en el país. Todo está mal. Todo es desorden, todo es alarma social, todo es caos. Hablan de lo mal que va la economía española. Y luego yo enciendo la tele y veo a los presidentes autonómicos del Partido Popular sacar pecho por los datos de empleo territorializados. Lo comentaba el otro día precisamente con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ¿no? Alarman sobre el sanchismo. El sanchismo, el malvado Sánchez. Bueno, la señora Ayuso yo creo que en esto le gana, por poco, pero le gana, ¿no? Y el Gobierno de Madrid fue el último en desescalar, en pedir la desescalada del nivel 3 al nivel 2 en emergencia de protección civil y, por tanto, en tener la intervención del Ministerio del Interior y del Gobierno de España. Critican mi viaje a China. Está mal, muy inapropiado. Ellos han ido a China, por supuesto, pero yo no puedo ir. Bueno, critican mi viaje a China. Pero bien que sus presidentes autonómicos sacan pecho de los proyectos de inversión territorializados en sus comunidades autónomas, gracias a la diplomacia del Gobierno de España. Demandan más financiación autonómica, pero votan en contra de las entregas a cuenta. Alarman sobre la deriva dictatorial del Gobierno. Y esta misma semana hemos conocido un nuevo récord en visitas de turistas internacionales. Hombre, yo creo que es un poco raro, ¿no? Le voy a leer algo, señor Feijóo. Y abro comillas. Hoy Galicia tiene el 67% de su potencia eléctrica instalada basada en fuentes renovables. Pero debemos ir más allá. Nos proponemos alcanzar más de 14.500 megavatios de potencia instalada de energías renovables en 2030. Esta apuesta va a permitir que el 100% de la energía eléctrica consumida en Galicia sea de origen renovable. Cierro comillas. ¿Usted sabe de dónde viene esto? ¿Sí o no? ¿Sabe de dónde viene? De su programa electoral. Del último con el que usted se presentó a la presidencia de la Xunta de Galicia.
Es que es impresionante. Es impresionante. No nos queda claro si el señor Feijóo en 2020, cuando se presentó, pues no nos queda claro si tenía una posición clara sobre las energías nucleares. Lo que sí nos queda claro, después de leer el programa electoral del señor Feijóo, cuando se presentó por última vez a la Xunta de Galicia, es que las nucleares las quería en España, pero no en Galicia. De verdad, tengo que decirle, señor Feijóo, que es impresionante, que es formidable, vamos. Es que es una tras otra, ¿no? La segunda es, ¿usted a quién sirve? ¿Vale? Usted dice, ¿la política qué sirve? Bueno, ya hemos más o menos, al menos desde mi punto de vista, señalado para qué sirve y para qué no sirve. Pero ¿usted a quién sirve, señoría? Fíjense, en muchos momentos, y además mañana tenemos una importante votación porque hay muchas empresas, mucho autónomo, mucha economía social, mucho campo, señora Abascal, mucha industria, en todos y cada uno de los territorios de España que va a estar muy pendiente de lo que se vote aquí, con la convalidación del Real Decreto Ley de medidas urgentes para paliar los efectos de unos aranceles que nadie ha buscado en Europa y que solamente ha impuesto unilateralmente una administración que es la estadounidense. Y yo, desde esta tribuna, he tenido ocasión de reprochar, creo que con argumentos y con datos sólidos, su sistemático voto en contra de medidas que benefician a la mayoría social del país. Voten lo que voten, hasta incluso votando al Partido Popular o votando a la ultraderecha de Vox. En materia de pensiones, de salario mínimo, de reforma laboral, en fin, yo creo que el track record que tiene usted como líder de la oposición en votar sistemáticamente que no a todas aquellas cosas que benefician hasta incluso a sus propios electores es bastante sorprendente. Pero el último ejemplo, ¿no?, de esta férrea defensa que usted y su partido hacen de los intereses particulares con nombres y apellidos de determinadas personas, lo tenemos esta misma semana, con su voto en contra del decreto de defensa a los sectores productivos de los aranceles. No es que voten abstención, que podrían hacerlo, porque para que lo sepan los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo los sectores afectados, el Partido Popular perfectamente podría votar abstención y facilitar la convalidación del Real Decreto Ley. Y no lo hace, va a votar en contra. A mi juicio, me parece, desde el punto de vista, yo no lo digo ya desde el punto de vista de compromiso de país, señor Feijóo, digo también desde el punto de vista político, un tremendo error. Pero claro, lo que no saben los ciudadanos y ciudadanas es que es peor la justificación. Es que es impúdicamente peor. Porque su argumento central, el punto 1 y el punto 2, que exigen al Gobierno de España transigir para que ustedes puedan votar a favor del decreto de aranceles, es que tenemos que prolongar la vida de las centrales nucleares y que tenemos que bajar los impuestos energéticos a los propietarios de esas centrales nucleares. Pero vamos a ver. O sea, pero ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino, señor Feijóo? ¿Qué relación tiene usted en la cabeza donde une por un lado nucleares y por el otro lado aranceles? Usted, en fin, está por supuesto, en su derecho, faltaría más, de defender los intereses sectoriales de personas ultrarricas con nombres y apellidos concretos. Está en su derecho. Pero, en fin, si usted elige la opción de convertirse en portavoz de las grandes energéticas nucleares, pues le sugiero que lo haga desde la sala de prensa de una de esas empresas, no desde esta tribuna. O mejor aún, señor Feijóo, o mejor aún, que se presente a las elecciones al que usted representa. A ver si gana las elecciones. Desde luego ya le adelanto que va a ganar menos dinero. Yo de verdad me pregunto, señor Feijóo, ¿cómo le va a decir usted a la gente que su partido rechaza avalar un decreto de 14.100 millones de euros, que básicamente, ya me dirá usted qué ideología hay detrás, de avales para facilitar la liquidez, de ayudas para reorientar capacidades productivas a sectores que son, dice el señor Tellado, insuficiente? Perfecto, absténganse, pero no voten en contra.
Claro, con el argumento del insuficiente, pues les vale todo. Pero ¿qué argumento hay para que usted vote en contra, no se abstenga incluso de esos 14.100 millones de euros? Y, en fin, que encima usted ponga en el primer punto y el segundo punto de los requisitos para que nosotros, en fin, tengamos que acordar con ustedes la prolongación de la vida nuclear, de la vida de las centrales nucleares y la reducción de los impuestos para financiar precisamente a las grandes empresas energéticas. Yo no sé cómo se lo va a explicar, por ejemplo, al sector del aceite de oliva, al vino, a la cerámica, al automóvil. No sé, yo creo que, en mi opinión, España no necesita políticos al servicio de los poderosos. España necesita políticos valientes que defiendan el interés general de la gente. Y le vuelvo a insistir que en mi caso, le digo, como presidente del Gobierno, yo he tenido reuniones con estos empresarios, lógicamente, como tengo con otros muchos empresarios. Y estos empresarios, ¿saben lo que me han dicho, señor Feijóo? Que por supuesto que estaban interesados en cerrar las centrales nucleares. Porque no les sale a cuenta, porque no son competitivas financieramente. Por eso, señoría, pues nosotros tenemos, pues yo creo que una posición bastante racional y bastante razonable, que no ha cambiado en estos 7 años. Fueron las empresas las que acordaron un calendario pactado de cierre de las centrales nucleares a partir del año 2027 al año 2035. El Gobierno lo aceptó y el Gobierno, pues por supuesto, escuchará al sector si es que tiene algún planteamiento que hacer. Pero lo he dicho en mi primera intervención, es que formalmente no ha hecho ninguna petición. Y desde luego, hombre, yo creo que los 3 criterios que son puro sentido común. 1. Garantizar la seguridad de la población, porque estamos hablando de centrales nucleares ya con bastantes años de vida. 2. Garantizar la seguridad del suministro eléctrico. Y 3. Hombre, que lo paguen ellas, no que lo pague el contribuyente. Pues, hombre, esto no es una realidad. Y lo que no vamos a hacer es obligar a los ciudadanos españoles a arriesgar su salud o tener que pagar más factura de la luz para que determinadas empresas, pues en fin, se sigan forrando. Lo ha dicho antes el señor Patxi López, ¿no? No deja de ser curioso que efectivamente el primer cierre de una central nuclear se hiciera bajo una administración del Partido Popular, ¿no? De su, en fin, compañero Mariano Rajoy. Por cierto, que el impuesto que ustedes quieren quitar para regalárselo a las centrales nucleares y a las grandes empresas energéticas, ¿sabe quién lo puso en marcha? El Partido Popular, en el año 2012. Y llegamos así al tercer gran uso de su política, señoría, que es que al final, con todo su discurso, lo único que hace, tremendista, catastrofista, de venir aquí, pues eso, deseando siempre que a ver si, por favor, este día sí. Luego se levanta, ve los datos y este día a ver si. Pues al final a quien blanquea es al partido del señor Abascal, ¿no? Fíjense, la semana pasada yo creo que ha ocurrido algo muy importante, que abrió todas las páginas de los principales medios de comunicación escrita, no solamente en España, sino en Europa. También el apagón, señor Tellado, por supuesto que sí. Y es el que Alternativa por Alemania, para que nos entendamos, el Vox alemán, fue declarado textualmente un partido extremista, textualmente un partido incompatible con la democracia, por los servicios de inteligencia de Alemania. Algo que hizo que su colega de la CDU, el actual canciller, corroborase su determinación de no pactar con ese partido. Yo le pregunto, señor Feijóo, ¿se atrevería usted a hacer lo mismo aquí en España? Míreme y responda a esta pregunta. ¿Se atrevería usted o no a hacer lo mismo que hizo el actual canciller alemán? Mirar para abajo, señor Feijóo, es la manera de decir que efectivamente sí. Seguirían ustedes haciendo lo mismo que han hecho hasta ahora. Blanquear a la ultraderecha, gobernar con la ultraderecha, porque es la única mínima posibilidad de intentar llegar a la Moncloa. Es la única mínima posibilidad que tiene usted de llegar a la Moncloa, de la mano del señor Abascal. Usted ha venido aquí, lo hace además
Me encanta, señor Tellado, esta relación interactiva que tenemos usted y yo. Usted habla de mis discrepancias, señor Feijóo, con mis socios de gobierno de coalición, y es verdad, las tengo. Son públicas y notorias, yo nunca las he escondido. De hecho, somos partidos diferentes, con culturas diferentes. Defendemos aproximaciones diferentes a temas que son muy importantes. Luego encontramos un mínimo común denominador y damos una respuesta que yo creo que está siendo eficiente y eficaz para muchos de los desafíos que está afrontando España, sobre todo el de la transformación social y económica de nuestro país. Tenemos perspectivas diferentes sobre, bueno, se han visto aquí, ¿no?, sobre cómo disuadir y proteger a nuestro país y a Europa, sobre cómo abordar algunas políticas económicas y fiscales. Esto es evidente. Pero, como he dicho antes, ahí están los resultados de nuestra gestión. Y si me lo permite, señor Feijóo, yo le voy a hacer una consideración. Yo prefiero una y mil veces las discrepancias que tengo con mi socio de coalición, el partido de Sumar, a pactar con la ultraderecha, con el señor Vox y con la internacional ultraderechista. Lo prefiero una y mil veces. Porque nosotros podremos discrepar sobre políticas sociales, políticas energéticas, políticas fiscales, políticas laborales. Por supuesto que sí. Pero vamos, de la mano de los antieuropeístas, de los xenófobos, de los negacionistas climáticos, de los machistas, de los clasistas que desprecian a las clases sociales de nuestro país, esos por supuesto que no. Esos por supuesto que no. Le ha contado, señor Feijóo, usted esto a sus amigos del Partido Popular Europeo. ¿Aprovechó que estaban ustedes en Valencia para explicarles los detalles del Pacto del Ventorro y la renuncia al Pacto Verde, por ejemplo? Qué incómodo debió ser aquello, ¿no? Se le veía en la cara al señor Feijóo. Era incómodo verle al señor Feijóo con el señor, iba a decir Abascal, bueno, este también. No fue ni al debate por no estar con él. Digo, con el señor Mazón, ¿no? Quiso sacar el congreso de su partido, del Partido Popular Europeo de Valencia, y no le dejaron, porque tenía que pagar el señor Feijóo y no el Partido Popular Europeo. Y entonces se inventó la mejor manera. ¿Cómo podemos resolver esta crisis? Pues le compramos un billete al señor Mazón para que se vaya a Nueva York. El problema es que se les olvidó que tenía que ser solamente de ida. Y fue de ida y de vuelta, y tenemos de nuevo al señor Mazón como presidente de la Generalitat de Valencia, lo cual es un bochorno y un sufrimiento para el pueblo valenciano y también para el pueblo español. En fin, política para adultos. Su nuevo eslogan es una supuesta política que sirve. A ver, yo creo... Mi impresión, señor Feijóo, viendo las caras de algunos dirigentes y parlamentarios de su grupo, yo creo que, visto lo visto, no le sirve ni a los suyos. Por muchos aspavientos que haga usted cuando sube a esta tribuna, por muchos insultos que me lance, el Gobierno lo que va a hacer es continuar con su hoja de ruta de transformaciones y de avances sociales hasta 2027. No sé si era el señor Catalá quien decía, elecciones, usted también ha pedido elecciones. Una consulta pública, decía el señor Catalá, de UPN, ¿no? La terminal del PP en Navarra, ¿no? Bien, bueno, pues si ya hubo una gran consulta el 23 de julio de 2023 y los ciudadanos fueron claros, y habrá otra en 2027 cuando haya elecciones generales. Y nosotros aspiraremos legítimamente a repetir mandato. Y mientras tanto, bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo que hace cualquier democracia. El Gobierno gobernar, la oposición, pues ser una oposición, a ver, algo constructiva, no digo que en fin, que esté tendiendo constantemente la mano al Gobierno, pero al menos en aquellas cuestiones que son, en fin, de sentido común, como es, por ejemplo, la convalidación mañana del decreto de aranceles, pues piense más en su país, en el sector primario, en el sector industrial, en los territorios donde hay gobiernos del Partido Popular, y en fin. Y si algún día rectifica su forma de hacer oposición destructiva, aquí me encontrará, señor Feijóo, y yo creo que además el país se lo agradecerá. Por cierto que veo que ustedes han dicho en las redes sociales que nuestro país tiene mucho uranio, dicen, ¿no? Bueno, de nuevo, engañan mediante una simplificación de la realidad. Lo cierto es que los yacimientos de uranio que existen en España dejaron de explotarse hace décadas.
porque eran absolutamente inviables desde el punto de vista económico y altamente contaminantes. La minería del uranio, ¿qué es lo que hace? Generar residuos radioactivos de larga duración que requieren medidas muy complejas, costosas de gestión y que suponen, se pueden imaginar, un extraordinario riesgo de salud y también para el medio ambiente. Y no olvidemos una cosa, aquellos que hoy están en las redes sociales diciendo que España tiene uranio, es que España no podría procesar ese uranio ni enriquecerlo para usos en reactores. Solamente hay 4 empresas en el mundo que tienen capacidad de hacerlo. Y el 60% de ellas, señora Abascal, en Rusia y en China. Y además hay un tratado de no proliferación, señor Feijóo, del que España es firmante desde el año 1987, que efectivamente impone restricciones muy estrictas a la transferencia de tecnologías de enriquecimiento a países no nucleares. En fin, crear toda la cadena de valor del uranio sería imposible, desde la minería hasta el enriquecimiento y la gestión de residuos, lo que implicaría un coste económico, social y medioambiental que, por supuesto, el Gobierno de España no está dispuesto a asumir y como creo que también no lo está la mayoría social de nuestro país.